Estimados compañeros, profesor, con mi compañera Noemí Vilches estaríamos presentando el diagrama Los 5 por qué, conocido también como la escalera. La globalización se ha convertido en un debate importante durante las últimas 2 décadas. La creciente integración de las economías mundiales ha dado lugar a costos para unos y beneficios para otros, aumentando la competitividad entre las empresas y a su vez comprometiendo su supervivencia. Los profesionales utilizan a menudo diagramas para encontrar la solución de un problema. Alguno de ellos se le puede presentar durante toda su función. Dentro de los problemas también podemos encontrar oportunidades que pueden ser de mucha utilidad para la propia empresa en la que podemos trabajar. De la misma forma podemos utilizar ciertas oportunidades para la mejora continua de la empresa, cosa que desde los inicios de la firma ha sido un punto importante. Uno de los métodos más usados es ¿por qué? Llamado también método de la escalera o de los 5 por qué. El hecho de que sean 5 por qué no es una regla estricta, ya que al preguntar una y reiteradas veces el por qué, deberíamos encontrar la causa raíz del problema, aunque también lo podríamos encontrar en el tercer por qué. En esta presentación se dará a conocer temas como la historia del método, la importancia de identificar la causa raíz, sus principios, la utilización correcta del diagrama, un pequeño análisis y algunos ejemplos. El creador del sistema o diagrama de los 5 por qué, o conocido también como la escalera, fue Sekishi Toyoda. Este fue un inventor e industrial japonés, fue hijo de un carpintero pobre y una tejedora. A Toyoda se le conoce como el rey de los inventores japoneses y se le destaca como el padre de la revolución industrial japonesa. También él fue el fundador de Toyota Industries, el fabricante de automóviles. Él creó esta herramienta como un control de calidad, estaba buscando una forma de minimizar los recursos, preservando el valor de los mismos. Esto fue cuando él quería conquistar el mercado de Asia, Europa y los Estados Unidos. Su técnica fue desarrollada durante la evolución de los métodos de fabricación y el ingeniero de producción Taiichi Ohno la continuó y la utilizó en su método de Just in Time. Este describe la metodología del por qué como la base y el enfoque científico de Toyota, ya que al repetir 5 veces por qué, la naturaleza del problema como su solución se decían mucho más claras. Él muchas veces comentaba de que cuando estaba en blanco no se le ocurrían ideas o se bloqueaba, empezaba a utilizar esta técnica y le venían una lluvia de ideas. ¿Qué es la identificación de la causa raíz? La identificación de la causa raíz es una metodología debidamente estructurada que se enfoca en encontrar la verdadera causa de un problema y cómo entenderla, en lugar de solo ocuparse de sus consecuencias. La identificación de la causa raíz es una técnica para comprobar y analizar las causas del problema y cómo resolverlos y evitar que estos vuelvan a ocurrir en un tiempo cercano. Un método sutil para explorar la causa raíz es analizar cuidadosamente los cambios que conducen a un evento. Este método es especialmente útil cuando hay un gran número de problemas potenciales. En lugar de mirar el día o la hora específicamente en que ocurrió un problema,
observamos un periodo de tiempo más largo y obtenemos un contexto histórico. En este punto es fundamental comprender lo que es un problema. Entonces, la Real Academia lo define como un asunto determinado que requiere una solución. En las empresas encontramos varios ejemplos, como retrasos en los procesos, no conformidad, trámites no finalizados en el tiempo que se requerían, falta de cultura adecuada en la calidad de los productos que ofrece alguna empresa, la falta de planificación adecuada de productos, en fin. Se podría decir que serían las carencias que tuviese la empresa en cuanto a organización, planificación y las dificultades o barreras que debería enfrentar. Por ejemplo, una vez planificado un proyecto, el mayor reto del director de proyecto o del encargado de llevar a cabo el proyecto consiste en mantenerlo dentro de los parámetros de la planificación ya establecida con anterioridad en cuanto a sus procesos, en cuanto a su estrategia y todo lo demás. El diagrama ¿por qué? Porque es un método basado en realizar preguntas para explotar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final de los 5 por qué es determinar la raíz de un defecto o problema. Es de vital importancia el no buscar culpables, sino el problema en sí. Puede ser utilizado en cualquier entorno, empresa, oficina, etc. En resumen, el objetivo final de esta técnica ¿por qué? Es determinar la raíz de una situación, un problema, establecer la causa más probable de este y así concentrarse en la solución. E incluso también es usado para encontrar oportunidades. ¿Cómo se utiliza el método? Para todo el que ha comenzado una aventura empresarial, saben que las consecuencias de no planificar en las empresas son claras. Cuando no se planifica, no hay eficiencia en las empresas. Además, existe un riesgo real de perderlo todo. Por esto, la planificación separa muchas veces a las empresas exitosas y que se destacan de las que simplemente no lo logran. Los nuevos empresarios siempre parten de un plan de negocio, además de tener la idea inicial que lo inspiró a formar su empresa. Para ello saben que deben limitar su planificación de acuerdo a su presupuesto, aunque manteniendo una visión macro de su empresa o compañía. Las comunicaciones en la propia empresa benefician este proceso, pero dentro de todo el proceso, desde la propia creación de la empresa, encontraremos pequeños problemas que si no son atendidos llegaremos a sentir el efecto bola de nieve, en donde los pequeñitos problemas se hacen grandes y ya no se pueden controlar. Entonces, el método de uso del diagrama es el siguiente. Tenemos que realizar una lluvia de ideas, previamente ya he identificado el problema que queremos analizar para solucionarlo. Dentro de la lluvia de ideas, los participantes van a ser en grupos o personas que tengan conocimiento base en lo que vamos a analizar, ¿verdad? Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a preguntar por qué. Continuar preguntando por al menos 5 veces. La idea final es
encontrar las causas del problema y no generalmente basándonos en respuestas ya probadas y ciertas, sino en encontrar otras. En ese tiempo también deberemos tener cuidado de no empezar a preguntar quién, porque la idea es encontrar el raíz del problema y no el culpable. También posteriormente crear un plan de contingencia, realizar cambios y hacer seguimiento de ellos. Análisis. La técnica de los 5 por qué es de sencilla aplicación y no tiene mayor ciencia. Es una técnica que se puede implementar en empresas de gran nivel, ya que le ha funcionado y les da mayor seguridad en la solución de los problemas. Sin embargo, se puede presentar el caso de que este método quede corto debido a las respuestas simples obtenidas. También a la insignificancia del desglose informativo, que conllevan a conclusiones que al final no se relacionen con la raíz del problema real. Pero esto es evitable en función de las personas encargadas de analizar aquellos problemas. Entonces tenemos que el número de 5 preguntas por qué no es estricta. Hace referencia a que al momento de preguntar por quinta vez por qué, podríamos encontrar la causa raíz del problema y así darle alguna solución. Pero puede ser que lleguemos, como anteriormente les dije, a la causa raíz en la pregunta 3, en la pregunta 4, y es aceptarlo. Se usa el método también en las situaciones en donde queramos eliminar despilfarros de la empresa, evitándonos pérdidas. Se puede utilizar conjuntamente con el diagrama de flujo de un determinado proceso, ya que así podríamos obtener mejoras como una disminución en los tiempos de espera, una reducción del tiempo durante el proceso. En fin, luego de este proceso divergente, se requiere un proceso de análisis convergente para determinar las causas más importantes. Estas se señalan con un círculo o una marcación. Entonces se plantea la comprobación de las causas encontradas y se analiza cómo solucionarlas, utilizando para ello el diagrama como. Ventajas. Comprendida la herramienta, ya podemos tener una idea de las ventajas que aporta y estas son las siguientes. 1. Permite profundizar rápidamente en la naturaleza de un problema a través de las múltiples interacciones. 2. La herramienta es sencilla, que puede hacerse sin estudios estadísticos. 3. Promueve el trabajo en equipo, de hecho debe ser aplicada entre personas que tengan conocimiento del fenómeno estudiado. 4. Se integra con otras herramientas como el análisis de Ichikawa. 5. Actúa sobre la raíz de un problema evitando que pueda volver a ocurrir. Si algo hemos visto con esta técnica, y que es notorio, que el fundador de Toyota se puede identificar la raíz de un problema de una forma rápida y sencilla, a veces incluso en menos de 5 pasos. Del mismo modo, podemos ver otros beneficios de esta técnica, y uno de ellos es que al poner en marcha los 5 por qué, podemos acabar resolviendo otros problemas entroncados o relacionados con el que hemos comenzado a ver. Al plantear la comprobación de las causas encontradas y se analiza cómo solucionarlas, utilizamos para ello el diagrama como o integrando la respuesta del método de análisis y solución de problemas. Desventajas. Los que quieran utilizar esta técnica deben tener en cuenta sus limitaciones y algunas de ellas son: 1. Se puede presentar la posibilidad de enfocar los síntomas del problema en vez de profundizar para llegar a una verdadera causa raíz del
de la situación. 2. El investigador debe tener conocimiento suficiente sobre la problemática que se va a analizar. En caso de no tenerlo, no tendrá la facultad o capacidad de profundizar y realizar las preguntas apropiadas debido a su falta de conocimiento. 3. La persona que tenga la responsabilidad de facilitar el cuestionamiento tiene que estar sola frente a una situación o esa situación. 4. Se puede presentar la falta de equilibrio en las respuestas. Esto se debe a que algunos participantes manifestarán diferentes respuestas y criterios para la misma causa. 5. Se puede correr el riesgo de que las respuestas se ramifiquen llevando a un punto límite de no poder encontrar la causa raíz y en consecuencia de este terminen confundiendo las preguntas y respuestas que no proporcionan ningún tipo de solución. Ahora veremos algunos ejemplos en donde podemos incluir el método estudiado. El primer ejemplo que vamos a ver es un ejemplo propuesto nada más y nada menos que por Toyota. Entonces, empecemos. Problema. Una máquina tiene un problema de funcionamiento. Identificado el problema, proseguimos a preguntar por qué. Entonces, ¿por qué se averió la máquina? Porque el fusible se quemó debido a una sobrecarga. ¿Por qué se sobrecargó? Porque los cojines no contaban con suficiente lubricación. ¿Por qué no tenían suficiente lubricación? Porque la bomba de lubricación no estaba haciendo circular suficiente aceite. ¿Por qué la bomba de lubricación no estaba circulando suficiente aceite? Porque la bomba se encontraba obstruida con virutas de metal. ¿Por qué la bomba se encontraba obstruida con virutas de metal? Porque la bomba no cuenta con filtro. Entonces, así llegamos a la conclusión de que una suciedad en la bomba debido a la ausencia de filtro generó una sobrecarga en el fusible, lo que finalmente ocasionó la avería de la máquina. En este ejemplo, cada causa trae su propio efecto, por lo que actuando sobre el quinto por qué, debería solucionar el problema raíz. Bien, ahora proseguiremos al ejemplo número 2. Partimos del postulado mi auto no arranca. ¿Por qué mi auto no arranca? Porque la batería está muerta. ¿Por qué la batería está muerta? Porque el alternador no funciona. ¿Por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la correa. ¿Por qué se rompió la correa? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil y no fue reemplazado. ¿Por qué no fue reemplazado? Porque no estoy manteniendo mi auto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Bien, evidentemente en este ejemplo podríamos ramificarnos por cada pregunta y seguir más aún con más preguntas. Esto sería correcto, ya que el 5 en la técnica de los 5 por qué no es fijo, sino más bien una incitación a hacer varias reiteraciones para encontrar la causa raíz. Es importante saber cuándo parar con el análisis. En el ejemplo anterior se podría preguntar por qué el auto no tenía mantenimiento y luego por qué el vehículo tenía un diseño que necesitaba ese tipo de mantenimiento, y así sucesivamente. En general, es el mismo marco del analista
el que determina cuándo debe detenerse el análisis. Por ejemplo, si se ve desde el punto de vista del propietario del auto, entonces el análisis podría detenerse en el quinto porqué. Sin embargo, si el marco de referencia es el fabricante del auto, quien está atendiendo a miles de reclamos por este tipo de problema en varias ocasiones, el punto de detención del análisis tendría que llegar hasta el ámbito del mismo diseño del auto. Ejemplo 3, los semáforos no funcionan. ¿Por qué no funcionan los semáforos o por qué estos dejaron de funcionar? Porque se interrumpió el fluido eléctrico. ¿Por qué se interrumpió el fluido eléctrico? Porque falló la subestación. ¿Por qué falló la subestación? Porque se desconectaron los sensores térmicos. ¿Por qué se desconectaron los sensores térmicos? Porque se sobrecargó la estación. ¿Por qué se sobrecargó la estación? Porque no se ha actualizado el diseño de carga. Se debe rediseñar la carga de energía en el área de influencia de la subestación para así ampliar la capacidad de subestación. Podemos concluir entonces que el uso de métodos para solucionar conflictos ha estado presente durante años atrás en industrias que las ha llevado al éxito, que para hallar la solución de nuestros problemas es imprescindible llegar a la causa raíz. Cuando parchamos los problemas, podríamos estar haciendo mal uso de la administración, lo que podría llevar a una empresa a perder tiempo valioso y recursos. También es importante recordar que al momento de hacer el uso del método ¿por qué? No debemos buscar culpables. Es cierto que dentro de una organización se delegan responsabilidades, pero al momento de aplicar este método nos estaremos centrando en buscar la causa raíz. Además, debemos aprender a separar estos dos conceptos, ya que al buscar culpables podemos estar dañando el clima laboral de nuestra empresa o del lugar de trabajo, lo que también a su tiempo nos estaría perjudicando. Hoy en día el clima laboral y los trabajadores es un pilar fundamental para el éxito de una empresa. Esta ha sido nuestra presentación. Gracias por escucharnos.